continuación tendremos la conferencia número 4, cuyo título es La alegría de lo vivido, mirar al presente, y que será dictada por Graça y Roberto Rocha, del equipo número 48 de Porto Alegre, Brasil. Ellos tienen 32 años en el movimiento, han tenido algunas responsabilidades y actualmente son miembros del ERI como hogar enlace de la zona América. Recibamos a Graça y a Roberto con un fuerte aplauso. Com el corazón batendo muy fuerte por la alegría que nos invade, les decimos buenos días. Gostaríamos de completar a apresentação les dizendo que temos 43 anos de casados. Temos 2 hijos e um neto. Hermanos de la superregión Hispanoamérica, nos alegra estarmos aquí con ustedes Nos alegra estarmos aquí con ustedes en Guayaquil en este tercer encuentro y de ver tantas parejas conciliares viviendo esta experiencia de alabanza y gratitud a Dios por reconocer como fuente de todo el amor de los bienes que recibimos. Ustedes, hermanos, ustedes fueron convidados por Dios para recibir aquí un gran soplo del Espíritu, para que puedan, confiados en las orientaciones del movimiento, puedan testificar a las nuevas generaciones la alegría de la vida misionera que brota del amor vivido en el matrimonio. En buena hora nos ha llegado de constancia de los organizadores de este encuentro la solicitación para que tratáramos de la alegría de lo vivido y mirar el presente. La alegría de lo vivido, tiempo para nosotros de conversión. La búsqueda de la alegría en las experiencias de vida, un mensaje de gratitud por habernos ofrecido la oportunidad de revivir algunos de los bellos momentos de nuestra infancia y adolescencia. Hemos vivido nuestra infancia y nuestra adolescencia lejos de una comunidad cristiana,
aunque bautizados. De la misma manera, nuestros 10 primeros años de casados también se los hemos vivido al margen de la fe. Aún así, desde que nos casamos en 1972, la generosidad de Dios nos ha permitido compartir la vida matrimonial en una lógica de interrelaciones muy cercana de la fraternidad vivida por los fieles. Pese a nuestras debilidades y nuestros miedos y nuestros prejuicios. Hasta diríamos, pese a nuestra soberbia, que ha tomado cuenta de nosotros en el inicio del matrimonio y nos ha hecho ver la realidad de la vida bajo una perspectiva miope de que podríamos caminar solos, sin que nos preocupáramos con las demás personas, sin que contempláramos lo que sucede a nuestro alrededor y sin que le necesitáramos de Dios para que nos ayudara a caminar. Por supuesto, no hemos ido tan lejos como pretendíamos. En nuestro supuesto camino hemos encontrando personas, profundizando lazos familiares. Hemos ampliado nuestro círculo de amistades. Hemos desarrollado nuestras actividades profesionales y hemos vivido las experiencias comunes a las familias de nuestro tiempo. Dios un día vino a encontrarnos en este camino. La experiencia de la Iglesia en este dominio es reforzada por las palabras de Papa Benedicto XVI en la carta encíclica Deus Caritas Est, número 1, cuando dice que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esto ha sido absolutamente verdadero para nosotros. El llamado de Jesús ha llegado hasta nosotros con la mediación de una pareja amiga que nos ha invitado a que participáramos de un encuentro de matrimonios con Cristo. En Brasil, este encuentro es un servicio de la Iglesia en favor de la evangelización de las familias. Aún sin entender con claridad la pretensión y la extensión de la invitación, le demos nuestro sí relativamente a la participación en el evento, hecho que terminó significando igualmente el inicio de nuestra vida en la Iglesia. La conversión vino poco más tarde, progresivamente. En 1984 entramos en los equipos de Nuestra Señora. A través de ellos hemos tomado conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, de sus designios
y de la importancia de vivir las exigencias de la vida cristiana en el matrimonio. La comunión con Jesús nos trajo a nuestros corazones la fuerza y la generosidad que todavía hoy nos mantiene fieles a la alianza matrimonial, transformándola en una imagen viva del amor de Dios. Un año más tarde, empezamos nuestro compromiso parroquial al participar de la pastoral litúrgica. La parroquia se volvió para nosotros un lugar de encuentro y de vida comunitaria. Por una parte, hemos sentido la importancia de nuestro servicio en la participación fructuosa y consciente de los hermanos en las celebraciones, en donde la comunidad parroquial actualiza y renueva su vida en Cristo. De otra, la parroquia nos ha ayudado a comprender la importancia de la participación de los fieles en la comunión eclesial, que le permite cumplir con su misión de evangelización y con sus compromisos sociales hacia los más pobres y las personas que padecen. Podemos decir que la década de los 80 ha representado para nosotros el inicio de la conversión, del tiempo de llenar los cántaros y del tiempo de las primeras actividades parroquiales. La alegría de servir al movimiento y a la iglesia. Tras la alegría de la conversión, ha llegado la hora de una alegría todavía más grande, la de compartir con los hermanos y las demás personas la felicidad que en ella habita. Así como sucede con la abeja, que no logra retener en sí toda la miel que produce, nuestros cántaros se han llenado y no podían contener más todo lo que recibían. Los primeros llamados al servicio en el ámbito del movimiento comenzaron a surgir, clamando por una generosa entrega y moviendo nuestro egoísmo. Con el servicio han vencido los miedos, se han disipado a los pocos con la tomada de conciencia del servir. Somos cooperadores de Dios conforme 1 Juan capítulo 3, y tan solo nos volvemos fecundos si conectados a Jesús, pues como Él mismo nos dice, sin mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. En 1994 hemos asumido la responsabilidad por nuestro sector, función a la que hemos ejercido por un año. Ese primer año ha sido un año de gracia, pues hemos revigorado la fe, hemos conocido mejor el movimiento, hemos participado de muchos encuentros de formación, hemos ampliado nuestra red de contactos y nos hemos iniciado, de hecho, en el ejercicio y en el servicio a los hermanos. Cuando hemos pasado a responder por nuestra región,
en 1995, todavía nos faltaba experiencia en la realización de un servicio en pareja, así como en participar de un equipo de servicio que debería actuar de manera colegiada. Teníamos aún muy fuerte dentro de nosotros el sentido de la eficacia como referencia a la concreción de las actividades. Acabamos enfrentando algunas dificultades resultantes de nuestras debilidades de formación humana e espiritual. La gran enseñanza cosechada en dicha responsabilidad ha sido la de descubrir que más allá de la eficacia en las acciones y las decisiones, Jesús deseaba solamente nuestro corazón y nuestra fidelidad. El ejercicio de la responsabilidad no se resume tan solo al cumplimiento de tareas, sino en dejarnos transformar por la palabra de Dios, para que la espiritualidad esté presente en nuestras acciones, relaciones y actividades cotidianas. Durante todo el ejercicio de la responsabilidad regional, hemos participado como representantes de los equipos del Consejo Arquidiocesano de Pastoral en Porto Alegre y de la Comisión Arquidiocesana de los Movimientos Laicales. Dicha participación nos ha brindado la oportunidad de valorar y comprender la necesidad de que el movimiento se mantenga activamente integrado al proyecto pastoral de la arquidiócesis. Al final de esta responsabilidad, pese a las dificultades enfrentadas, el servicio ya se había transformado para nosotros en una escuela de formación y de apertura al sentido pleno de la vida cristiana, que exige una total adhesión para ir al encuentro de la salvación que transforma la vida. Una misión extraordinaria, una misión importantísima que hemos recibido ha sido de participar de un programa de evangelización de matrimonios y de familias en una radio católica en Porto Alegre durante 10 años. A partir de 1997, 3 parejas equipistas han realizado un programa radiofónico semanal en vivo que contava com a intervenção de público ointe. La experiencia sostenida por la oración y por la formación recibida en los CENS sacaba adelante la convicción de que el matrimonio es la gracia y que el movimiento, además de profundizar internamente la espiritualidad conyugal, deveria igualmente irradiarla hacia más allá de sus fronteras, testemunhando las razones de su esperanza, especialmente a las nuevas generaciones. Dichos programas radiofónicos han hecho nacer en sus participantes la alegría de pertenecer a una comunidad de amor que deseaba de redescobrir como las personas se han acercado a Jesús y por Él han sido amadas. Tras ello, hemos
ejercido las responsabilidades por nuestra provincia y por la superregión Brasil. Tal cometido, además de renovar el impulso hacia la formación, ha sido un tiempo de apertura a la comprensión de la internacionalidad del movimiento. Hemos profundizado igualmente la comprensión y la realidad pastoral en Brasil a partir de nuestra participación en la Asamblea Nacional de la Pastoral Familiar. Al fin de la responsabilidad por la Superregión Brasil, hemos sido solicitados por ERI para que coordináramos la organización administrativa del 11º Encuentro Internacional realizado en Brasilia. La alegría resultante de la riqueza de tal experiencia ha transcendido todas las dificultades, disgustos, cansancio. La fraternidad cristiana vivida por los equipistas que han cobijado y que han sido cobijados fue, sin lugar a dudas, fuente de vida para todos los participantes. Nos ha marcado sensiblemente el insólito mensaje sobre la alegría cristiana que don Giovanni Agnello, nuncio apostólico de Brasil, ha dirigido a las parejas y sacerdotes en la misa de cierre del 11º Encuentro Internacional. Nos dice: el Santo Padre Benedicto XVI ha dicho que los matrimonios cristianos deben ser el rostro alegre y dulce de la Iglesia. Cuando yo le encuentro al Santo Padre, le diré que he encontrado este rostro alegre en los equipos de Nuestra Señora. Y hoy podemos decir que encontramos el rostro alegre de los equipos de Nuestra Señora aquí en Guayaquil. Y por ese camino de servicio hemos sido llamados a formar parte de la equipe responsable internacional en 2012, en donde servimos como pareja de enlace en nuestra zona, la zona América. Función que nos permite estar presente en este maravilloso encuentro aquí en Guayaquil, orgullosos por tener en nuestra zona una superregión tan comprometida. Tan fiel y fecunda como de ustedes, la Hispanoamérica. Vamos a la segunda parte, mirar el presente, el espíritu misionero. Hace unos días, mientras revolvíamos un montón de papeles, hemos encontrado un artículo de octubre de 2014, recibido de un seminario del que somos colaboradores, titulado ¿Tiene usted espíritu misionario? Misionero, ¿no? Mejor. En un escenario mundial de tanta diversidad y de retos contradictorios, descreencia en Dios, en el matrimonio, individualismo, relativismo y otros ismos, en el cual debemos dar testimonio de Dios con nuestra vida cotidiana, nos parece normal que un artículo de esta naturaleza despierte por lo menos curiosidad. Por esto,
antes de seguir adelante, nosotros gostaríamos de preguntarles: ¿tienen ustedes espíritu misionero? Claro que sí. Mas esta cuestión es para que puedan reflexionar después, a la luz de la charla del Monseñor Pedro Salamanca y del Padre Gustavo, que nos han mostrado un universo amplio de esta situación. Octubre, por lo menos en Brasil, es tradicionalmente el mes dedicado a las misiones, creo que en toda la iglesia. Ya es costumbre en el Brasil que empezado este mes, el tema misión aparezca con gran intensidad. Sin embargo, basta con que llegue noviembre para que tengamos la sensación de que el compromiso misionero va se quedando en el pasado. Tal cosa revela más que nada que la misión deba ser una cuestión de acción y de actitud. Hay personas que ya han frecuentado cursos sobre misión, pero nunca se tornaron misioneras. Les falta coraje de salir y nosotros debemos ayudarlos para ir al encuentro de las realidades que aguardan el mensaje del Evangelio. El espíritu misionero solo se establece en alguien cuando esta persona, sin abandonar la formación y la oración necesarias, sale de su zona de comodidad y se lanza en las llamadas periferias existenciales referidas por el Papa Francisco en la encíclica La Alegría del Evangelio. Una de las muchas provocaciones que el Papa nos presenta en este documento es la siguiente. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa marcada por esta alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Evangelio Gaudium número 1. Al convocar la Iglesia entera, el Papa indica un camino de conversión que va rumbo a lo que él mismo llama la Iglesia en salida. Infelizmente, algunos de nosotros todavía no comprendemos bien dicho llamamiento y acabamos dando testimonio al contrario en alguna situación de una iglesia sin salida. Salir para el Papa Francisco no es una propuesta opcional. Al revés, ella afirma la propuesta que cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide. Pero todos son invitados a aceptar el llamado. Evangelio Gaudium número 20.
Respuesta del movimiento. El movimiento está respondiendo a este llamado de la Iglesia a través de dos acciones. Una formación doctrinal y vivencial fundada en la vida de equipo, en la espiritualidad conjugal y por medio de la animación de sus miembros para que participen de la misión de la Iglesia. En esa misma línea de fidelidad, acogiendo la invitación lanzada por el Papa a toda la Iglesia, el equipo responsable internacional propuso para ese año equipista 2015-2016 el tema de estudio Vivir la misión con alegría, preparado por una equipe de la Superregión Hispanoamérica, en total armonía con las orientaciones de vida del movimiento. Mucho nos alegra ver que la Superregión Hispanoamérica haya descubierto una salida innovadora para impulsar a sus parejas al compromiso en la nueva evangelización. La novedad está en hacer que cada pareja de la superregión tenga realmente una misión concreta y específica a realizar. Tal decisión toma una de las razones de ser de los equipos de Nuestra Señora, publicada en la Carta Fundadora en 1947, que subraya la dimensión misionera de la vida equipista. Quieren ser por todas partes los misioneros de Cristo. La decisión atende también a la invitación hecha por el Papa Francisco en la audiencia concedida a los CENS en el reciente encuentro de regionales en Roma, para que las parejas salgan en misión de una manera cada vez más concreta. Las opciones para asumir compromisos misioneros son interminables, entre las cuales señalamos las familias que padecen las consecuencias de la pobreza, de la falta de trabajo, de problemas de salud y con la dificultad para educarles a sus hijos. Las familias lastimadas por el dolor de alejamiento o abandono de uno de los cónyuges, por la violencia, por una traición o por la falta del amor. Las parejas jóvenes que necesitan acogerse, formarse y acompañarse en la fe antes y luego del matrimonio. La propuesta de la Superregión Hispanoamérica es un signo de esperanza en un mundo sin esperanza. Sintetiza un sueño cuya pretensión no es de preservar la situación presente, sino de hacer surgir de ella un mundo nuevo que vuelva a realidad y deseo de Jesús, que quiere que sus discípulos sean la sal de la tierra. A los que acojan este llamado en la alegría del corazón desbordante de Jesús, verán que por detrás de ellos, rostros visibles que han aprendido a ver el mundo por el mensaje de Jesús, hay un rostro invisible que sonríe y que ilumina. En este momento vamos a usar una parte de la mensaje presentada en la primera reunión de este tema de estudio de este año del hermano Joel Cruz. Hará realidad el deseo de Jesús, quien está en misión, que quería que sus discípulos fuesen la sal de la tierra. Tu vida iluminará y dará sabor a la vida de los demás.
los pobres, aún en su situación desfavorable, harán fiesta, sonreirán, cantarán. También los verás felices y animados, no porque seas tú, sino porque con tu presencia se han encontrado con el camino, la verdad y la vida. Conclusão. Ao chegar ao fim desta charla, queremos agradecer-lhes a carinhosa atenção que hemos recebido nestes dias de encontro, assim como a calorosa e alegre acogida que hemos tenido aqui em Guayaquil. Agradecemos de coração a Constança e Fábio e toda a organização deste maravilhoso encontro. E agora, los invitamos para que cantemos juntos uma canção que expressa o desejo de evangelizar com esperança e com alegria. Alma misionera. A música? Gaste años en mí, estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Mis ganas de vivir,
necesite mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber elegir. Sí.